1,2 millones de españoles falta diariamente a su trabajo, es un 12% más que el año anterior. Nuestro archipiélago está entre las 3 comunidades con peores datos. Cada día 69.000 canarios se ausentan de su puesto de empleo. Son datos del último informe de Rust Research. Saludamos ya a Valentín Bote, que es el director de esta entidad. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, aunque en el último trimestre este absentismo laboral se ha ido frenando un poco, todavía tenemos datos mucho peores que hace un año. ¿Por qué? Bueno, pues es un fenómeno complicado el del absentismo porque depende de muchos factores. Unos tienen relación con aspectos sanitarios porque hay que recordar que más del 80% del absentismo que medimos se explica por la existencia de una baja médica. Entonces, entendemos que es un problema de tipo coyuntural y que en la medida de que esa situación médica vaya mejorando en los próximos trimestres, pues veremos que la cifra vaya bajando, pero la realidad es que este fenómeno pues tiene esa implicación. Por otro lado, hay también que tener en cuenta que hay una composición sectorial que explica también diferencias de absentismo entre regiones, porque no todos los sectores tienen un nivel de absentismo equiparable, y el que haya una región que tenga pues sectores que pesan más en su economía y que tienen un nivel de absentismo alto, pues penaliza a esta región en la comparación con otras. Sí, la gran mayoría de personas que faltan a su puesto de trabajo, un 77%, lo hace con una baja médica, pero es que el resto, más del 22%, lo hace sin aportar una justificación. ¿Por qué una persona que no está enferma falta a su puesto de trabajo? ¿Qué motivos puede haber? Bueno, puede haber motivos muy variados y, de hecho, no todos son motivos para nada que podamos entender como, digamos, entre comillas, injustificados. Hay razones por las que no se puede, o sea, no se acude al trabajo y que están incluso pues garantizadas por la Constitución, como un derecho a la huelga. Una persona que hace huelga deja de trabajar unas horas y son horas que se habían pactado trabajar y que por razones pues no previstas a priori, pues no se han trabajado. Esto en las metodologías estándar de absentismo se computa de esta manera, pero no quiere decir que sea una razón no justificada, sino que simplemente es algo que se ha producido sin que haya una baja médica detrás. Y señor Bote, ¿cuáles son los sectores económicos más afectados por el absentismo laboral? Bueno, pues nos encontramos con que los sectores más afectados están relacionados en algunos casos con alguna actividad de servicios, como actividades sanitarias y de servicios sociales. También tenemos actividades industriales que tienen un nivel de absentismo relativamente elevado, como el sector de automoción y algún otro tipo de actividad de industria manufacturera. Y, en definitiva, vemos que el absentismo, sector a sector, pues tiene comportamientos muy diferentes, porque tenemos otras actividades industriales con absentismo por debajo de la media y, por el contrario, pues también actividades de servicio que tienen ese absentismo muy alto, como comentábamos, en servicios sanitarios y de atención social. Ya que puede deberse esa diferencia entre los distintos sectores. Bueno, pues se puede deber también a varias razones. Por un lado, puede haber una actividad que tenga un mayor riesgo de accidentes. Nos encontramos con que hay actividades donde el trabajador, pues por las razones que sea, pues se siente más protegido y considera que, bueno, pues que no pasa cosas muy graves si no acude a trabajar. En definitiva, pues esa combinación de factores, por un lado de tipo accidente de trabajo, riesgos, actividades pues más, no solo accidentes físicos, también hay un riesgo pues psicológico en actividades que tienen pues mucha presión, como puede ser precisamente esas sanitarias o de atención social que comentábamos. Esa tasa de absentismo laboral tiene una repercusión directa en las empresas, en sus costes y en su productividad. Sí, efectivamente, tiene una implicación directa. Al final, pues genera un coste directo en esas horas no trabajadas, genera costes organizativos que bueno, están vinculados a la sustitución del trabajador que,
que presta el servicio. Se ofrece en muchos casos pues una peor atención al cliente de esa empresa y por lo tanto eso repercute negativamente en la satisfacción del cliente y en sus resultados. Bueno, pues al final son razones que de una manera u otra pues inciden negativamente en la actividad empresarial. Hacía usted ya un apunte en esta respuesta. Este absentismo laboral no solo afecta al empresario, sino también al resto de la plantilla, porque en muchas ocasiones el resto de trabajadores tiene que asumir las funciones de esa persona que no va a su puesto de trabajo hasta que, por ejemplo, se le sustituye o se reincorpora. Efectivamente, y esto tiene pues implicaciones de sobrecarga de trabajo, de mal ambiente laboral. En definitiva, también los que acuden a trabajar pues son penalizados y sufren las consecuencias del absentismo de otras personas. ¿Y qué repercusión en este absentismo pueden tener, por ejemplo, las condiciones laborales y el clima de trabajo? Porque se pone el foco sobre los trabajadores que faltan a sus puestos de trabajo, pero quizás también habría que analizar la situación dentro de las empresas. Bueno, el clima de trabajo es una variable muy importante en términos de absentismo. Está muy comprobado que trabajadores que trabajan más a gusto, con mejor relación dentro de la empresa y que tienen pues un nivel de implicación con la empresa mayor, pues tienen un nivel de absentismo más bajo. No porque tengan menos accidentes, sino porque esa implicación que tiene hace que estén dispuestos a volver a trabajar en cuanto están pues con posibilidades de poder trabajar. Cuando quieren volver a trabajar, tienen ese deseo, saben la implicación que tiene el que no acudan, pues eso sin duda pues beneficia ese buen clima a la reducción del absentismo. ¿Ha medido el tiempo que de media falta un trabajador a su puesto de trabajo? ¿Son ausencias cortas o de plazos largos? Pues depende mucho porque depende de la patología que hay detrás. Recordemos que hemos comentado que prácticamente 4 de cada 5 personas que no acude a trabajar tiene una razón médica y esa razón médica pues es muy diferente. No es lo mismo pues una gripe, una ruptura, pues una rotura de un brazo o una depresión. Al final, pues los factores que están detrás de esas duraciones pues son muy diferentes en función de la patología y la variable que hay que estudiar y que es muy importante es que no crezca para una misma patología la duración de la baja, ¿no? Porque eso sí que es algo difícil de explicar. Y es cierto que hemos tenido unos 2 últimos años muy convulsionados por el COVID, que han cambiado también este tipo de impactos y que bueno, pues ha hecho que prácticamente haya que empezar a medir de cero muchas cuestiones relacionadas con la duración de las bajas. Y una última cuestión, ¿hay alguna opción, fórmula para reducir esos niveles de absentismo laboral? No sé si, por ejemplo, la fórmula del teletrabajo puede ayudar, la jornada laboral de 4 días a la semana, ¿cómo lo ve usted? Bueno, el punto de partida es que cada empresa haga un diagnóstico de por qué tiene un determinado problema de absentismo. ¿Se debe a una elevada accidentalidad? ¿Se debe a un mal clima de trabajo? Bueno, ese diagnóstico le va a dar pistas de qué tipo de soluciones puede aportar. Desde luego, las que mencionabas, que son medidas de flexibilidad que están muy en boga últimamente y que cada vez están siendo más implantadas por las empresas, en la medida que contribuyan a mejorar el clima laboral de la empresa, sin duda van a tener un impacto positivo en el absentismo. Pero esto no implica que no haya que hacer ese análisis previo para entender qué le está pasando a una empresa que pueda tener un alto nivel de absentismo. Pues Valentín Bote, director de Randstad Research, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya ayudado a entender mejor las causas de este escenario del absentismo laboral en España y en Canarias. Buenos días, gracias. Un placer.